Seguimos con Números. Hoy vamos a ver el capítulo 24. Vienen 3 capítulos más que están muy interesantes y vamos a cerrar ya con Números. De ahí vienen más libros que realmente nos van a bendecir. En este capítulo 24, ¿verdad? Continúa y concluye con la historia del fracaso, de los deseos y de los designios de Balac y Balaam contra Israel. Ellos, ¿verdad? Ellos pueden entender, Balac y Balaam, que Balaam era más burro que su burra, pero bueno, ya lo vieron en las dos enseñanzas pasadas, que su burra era más inteligente que él, pero él no lo era tanto, al igual el rey Balac, ¿verdad? Y ellos entendieron lo que dice Zacarías 4:6, que no con la fuerza ni con el poder, sino con el espíritu de Jehová. ¿Cuántos lo creen? Así tú y yo, cuando nos enfrentemos a Balaam, nos enfrentemos a Balac en nuestra vida, aunque sean poderosos, aunque sean habladores como Balaam, ellos no podrán hacernos nada porque la sangre de Cristo está en nuestra vida. Y vamos a leer Números 24, versículo 1, y dice: finalmente Balaam comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel. Ya había intentado 2 veces hacerle mal a Israel. Así que recurrió a la adivinación como antes. Así que en esta ocasión, ya lo había hecho 2 veces, en esta ocasión no recurrió a la adivinación como antes, ¿verdad? En cambio, se dio vuelta, dice, y miró hacia el desierto, donde vio al pueblo de Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí? ¿Vino qué? Sobre él, fíjate, y le dio el siguiente mensaje. Una persona como Balaam, viene el Espíritu de Dios y le da un mensaje. Pero ¿cómo a Balaam Dios le puede dar? Podría venir sobre él el espíritu de él. Más adelante lo vamos a ver. Y dice, este es el mensaje de Balaam, hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad. Ahora estaba hablando él de una manera diferente. El mensaje del que oye las palabras de Dios. Todo adivino no es de parte de Dios, sino es de parte de Satanás. A él tiene una revelación de parte de Dios. Por eso él dice, ahora oye las palabras de Dios. Del que ve una visión que proviene del Todopoderoso. Y él tiene una visión muy grande de lo que iba a ocurrir con Israel en el futuro. De las grandes naciones que había y que se iban a presentar, lo que le iba a suceder, lo vamos a ver al final del capítulo. Y dice, del Todopoderoso, y se inclina con los ojos abiertos: qué hermosas son tus carpas, oh Jacob, qué bellos son tus hogares, oh Israel. Se extienden ante mí como arboledas de palmeras, como jardines por la ribera. Son como altos árboles plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua fluirá de sus cántaros, su descendencia tendrá toda la que necesite. Su rey será más grande que Agag, su reino será exaltado. Dios los sacó de Egipto, para ellos Él es tan fuerte como un buey salvaje. Él devora a las naciones que se le oponen, quiebra sus huesos en pedazos, las atraviesa con flechas. Como un león, Israel se agazapa y se tiende como una leona. ¿Quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice, ¿verdad? Balaam aquí está recibiendo directamente del Señor lo que Él quiere que vea, lo que Él quiere que hable. La bendición que Balaam pronuncia aquí sobre Israel es muy parecida a la de los 2 capítulos anteriores, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia. La introducción de Balaam en esta ahorita es muy diferente a las 2
primeras. ¿Por qué? Varía el método del procedimiento. Balaam deja a un lado el encantamiento o los encantamientos en los que él había confiado hasta ese tiempo, en lo que él sabía, en su adivinación, ¿verdad? Pero aquí no lo hace. No se retira como antes a un monte en busca de augurios, ¿verdad? De esas señales. Y él veía que eso de nada le servía delante del Dios del pueblo de Israel. No sirven. Él mismo entendía esa parte. Entonces, él no tenía caso que buscara otra vez a quien guiaba su vida, que era Satanás. ¿Por qué? Porque Balaam había entendido que Dios quería bendecir a su pueblo, y por más que él hiciera, no iba a poder dañar a su pueblo de Israel, ¿verdad? En vez de retirarse a un lugar solitario, como lo hacía, dice que pone su rostro hacia el desierto, donde acampaba el pueblo, y él puede ver el pueblo de Israel distribuido, ¿verdad?, en sus 12 tribus, y dice que ahí viene el Espíritu del Señor y le habla. Balaam, ¿verdad?, hace una introducción y ahora es muy distinta a la que él empleaba anteriormente. Él ahora podría hablar con una seguridad, porque él ahora estaba investido del Espíritu de Dios y no de un espíritu de adivinación. Estaba investido del Espíritu de Dios y no de uno de adivinación. Ahora, ¿por qué Dios hace con él algo diferente? ¿Verdad? Porque nosotros, para recibir palabra del Señor a través del Espíritu Santo, buscamos orar, buscamos estar bien con Dios, tener comunión con Dios, que haya santidad en nuestra vida y podemos escuchar. Él estaba queriendo hacer daño al pueblo de Israel, pero lo que él había entendido, que por más que le hiciera con sus artimañas, él no podía lastimar al pueblo de Israel. Ahora, esto no quiere decir que Balaam fuera santificado, ¿verdad?, por esta llenura del Espíritu del Señor. No fue, sino más que en ese momento, porque después ya no se habla más de él. Hay muchos que tienen abiertos los ojos, pero tienen cerrado el corazón. Él en ese momento tenía los ojos abiertos, pero cerrado su corazón. Él no era completamente entregado a Dios. Él era un hombre que se vendía al mejor postor. Vendía sus palabras, vendía sus adivinanzas, cobraba por lo que él hacía. Y eso no era lo que Dios quería, ¿verdad? Él tenía sus ojos abiertos en ese momento, porque puede ver al pueblo de Israel como el Señor lo ve, pero su corazón estaba cerrado, ¿verdad? Hay personas que están iluminados, pero no están santificados. Los dones espirituales más elevados pueden coexistir en una persona con el pecado y la perdición, ¿verdad? Y Jesús dejó bien claro que el echar demonios en su nombre y hacer milagros no es señal de salvación. Podemos hacer todo eso. Lo dijo Jesús: Señor, Señor, en tu nombre muchos sanaron, echamos fuera de demonios, ¿verdad? Pero dice que el Señor no nos va a conocer. ¿Cómo podemos desde ahorita entablar una comunión con el Señor? Que Él nos conozca es a través de tener intimidad con Él, a través de hablar con Él todos los días, a través de orar, ¿verdad? Es que empezamos a tener esa intimidad con el Señor, y Él empieza a conocer a cada uno de nosotros. Entonces, no hay ¿verdad?, otra prueba que produzca la obediencia, que produzca buenos frutos, ¿verdad? Solamente es a través del amor, a través de una vida auténtica, no perfecta, de una vida auténtica cristiana, ¿verdad? Donde realmente nosotros tengamos temor del Señor,
Temor no habla de miedo o de terror, porque la Biblia dice que el temor trae consigo castigo. Habla de un temor reverente a Dios. ¿Cómo podemos mostrar un temor reverente a Dios? Haciendo lo que Él nos dice en su palabra, no haciendo lo que Él nos, ¿verdad? Nos señala en su Biblia que no lo hagamos. Hacer es alcanzar a nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Por eso la bendición en sí es sustancialmente la misma de las dos ocasiones anteriores que Dios usa a Balaam, ¿verdad? Pero varias son las cosas que Balaam admira de Israel en esta visión que Dios le da. Primero dice su hermosura, ¿verdad? Dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jehová. ¿Verdad? Primero, él puede ver cómo Dios mira a Israel. Y Balaam puede ver a Israel de una manera muy diferente. Ahora, no moraban en palacios de mármol como estaban los faraones cuando ellos eran esclavos, ¿verdad? Eran simples tiendas de campaña con pocas comodidades y muchas molestias ambientales. ¿Dónde vivían? En el desierto. Todavía, ¿verdad? Estaban en el desierto. Entonces, Balaam, como ve a través de los ojos de Dios, a través del Espíritu del Señor, él puede ver lo hermosa que eran las tiendas donde habitaba el pueblo de Israel. ¿Qué hacía hermosa las tiendas? La presencia de Dios en el pueblo. ¿Qué hace hermosa nuestra casa? Aunque sea de tablas, de láminas, de lo que sea, es la presencia de Dios en nuestra casa. Puede ser una jaula de oro, pero al final es jaula, ¿verdad? Puede ser un lugar muy bonito, pero no hay amor, sino en esa casa hay odio y rencor, ¿verdad? Punto número 2, su fertilidad, ¿verdad? Y su incremento, su multiplicación. Por eso él dice que emplea él valles, ¿verdad? Que son muy grandes, jardines, huertos, árboles frondosos. Es decir, él encontró palabras hermosas que describieran lo que él estaba viendo al ver las tribus, las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Pero Dios iba a regar al pueblo de Israel con más bendiciones. Lo vamos a ver más adelante. Claro, también van a enfrentarse a más situaciones porque el pueblo siguió rebelándose contra el Señor. Punto número 3, en el último capítulo de Números vamos a ver otro error que se comete, que comete el pueblo, ¿verdad? Porque ya cruzan hacia la tierra prometida, pero se los cuento en ese capítulo. Y él le dice a Balaam también su gran honor y poderío, ¿verdad? Era así como la multitud del pueblo es el honor del príncipe, así la magnificencia del príncipe es el honor del pueblo. Por eso dice Balaam, ¿verdad? Que enaltecerá a su rey más que Agag. Eso lo voy a explicar al final. Más que Agag, ¿por qué? Porque más adelante se levanta primero el rey Saúl, pero se levanta a alguien que fue más grande que el rey Saúl y habla del rey David, ¿verdad? Y esa era una metáfora que usa Balaam para indicar poder y fuerza. ¿Por qué? Agag, ¿verdad? Era común ahí, y entre los reyes también estaba Amalek como uno, y también como Faraón lo era de Egipto. Habla de sus victorias, de lo que iba a pasar en el futuro, de lo que había pasado anteriormente. Por eso él habla y dice, Dios lo sacó de Egipto. Él sabía lo que había pasado hasta ese momento de la historia de Israel. Se fija también Balaam en la fuerza del presente del pueblo de Israel y le dice que tiene fuerzas como de búfalo. Por eso Israel, ¿verdad? Tenía la mirada puesta, el Señor tenía la mirada puesta
en Israel. Y finalmente Balaam, en este pasaje que leímos, fija sus ojos en el futuro y dice: devorará a las naciones enemigas de lo que les iba a venir más adelante al pueblo de Israel. Y dice, habla de león, habla de la leona, dice quién va a despertar a un león, quién va a despertar a una leona. Es decir, que nadie se iba a atrever a molestar a Israel, a menos que quisiera ser derrotado, ¿verdad? Israel durante mucho tiempo tenía paz, pero durante mucho tiempo también estaba en guerra. Pero Dios, cuando ellos eran fieles y leales a Dios, Dios siempre les daba la victoria, ¿verdad? Un león o los leones se echan a dormir donde quieran, y ¿quién los molesta? Nadie. Así el pueblo, donde quiera que estuviera, nadie los iba a molestar ni a meterse con ellos. Y también ellos, ¿verdad?, iban a tener vecinos, pero a través de Dios iban a ser bendecidos, y todo pueblo que les estorbara, Dios los iba a llevar a que guerrearan con ellos y sacarlos, ¿verdad?, de esos lugares. Vamos a leer el verso número 10. Hasta aquí Balaam estaba bien, pero aquí Balac enfrenta algo. Por haber dicho la verdad, porque lo que habló fue a través del Espíritu de Dios. Dice, entonces el rey Balac, ¿qué dice ahí? Se enfureció ¿contra quién? Eso significaba que no le iba a dar ni un quinto. Y para Balaam eso era muy importante. Usurero, mentiroso, traicionero, para él era lo más importante el dinero. Pero dice que el rey Balac se enfurece con él, y en señal del enojo, palmeó las manos y gritó: yo te llamé para maldecir a mis enemigos, en cambio los has bendecido. ¿Cuántas veces? Las veces que él quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel, Balaam, ¿verdad?, él lo bendijo 3 veces. Mientras tú y yo dependemos de Dios, confiamos en Dios y no en nuestras capacidades, Dios siempre nos va a defender, no solamente 3 veces, todas las veces. Y va a utilizar a hombres como a Balaam, que Balaam no era una perita en dulce y no era un hombre de fiar, pero aún Balaam se sometió a la presencia de Dios. Y le dice: fuera de aquí ahora mismo, vuelve a tu casa. Te prometí, ¿qué le prometió? Una generosa recompensa, pero el Señor te ha impedido que la recibieras. Ahí le echa la culpa al Señor de que no le va a pagar. Balaam le dijo a Balac: ¿no recuerdas lo que expliqué a tus mensajeros? Dije, aunque Balac, ¿qué dice ahí?, me diera su palacio repleto de plata y oro, no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor. Te advertí que únicamente podría decir lo que el Señor me dijera. Él ya había pasado 2 experiencias anteriores. Ahora me regreso a mi propia gente, pero primero dice: déjame decirte lo que los israelitas harán a tu pueblo en el futuro. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿verdad? Lo que los israelitas le van a hacer a tu pueblo en el futuro. Balac era un hombre poderoso, era un rey importante, tenía dinero, pero más adelante nada de eso le funciona con el Dios del pueblo de Israel. Ahora, la conclusión de este vano intento de maldecir a Israel: de Balac, pero Balaam ya no participó de eso. Al contrario, Balaam, al bendecir al pueblo de Israel y obedecer la voz de Dios, hace enfurecer a Balac y no le paga. Balaam lo echa de su presencia, lo despide de su país,
le niega los honores, el dinero, todo lo que le había prometido, si es que Balaam maldecía al pueblo de Israel. Pero no pasó así. Pero Balaam, lo que quiere decir, o lo que se entiende en este pasaje, es que no se resiente por ello. Balaam estaba ya convencido de que contra Dios ningún ser humano podía ponerse. Y en otras palabras, Balaam le dice: hey, no te enfades, ¿verdad? No se puede contra el Dios del pueblo de Israel. No se puede atacar al pueblo de Israel mientras Dios los proteja. Dice: pero quiero decirte que ellos te van a hacer algo en el futuro. Por eso, ¿verdad? Para no decepcionarlo del todo y satisfacer su curiosidad con lo que venía en el futuro, y esto concernía lo que dice ahí a Moab y a otros países limítrofes con el pueblo de Israel, Balaam le ofrece de propina la más grande de sus 4 profecías, la última, ¿verdad? En ella le asegura a Balaam que lo que Moab ha de sufrir a manos de Israel no está próximo, sino que ocurrirá años, pero años adelante, y lo vamos a ver años adelante también aquí, ¿verdad? Cuando lleguemos a esa parte. Y en Números 24, 15 al 25 dice: últimos mensajes de Balaam. Balaam dio el siguiente mensaje. Este es el mensaje de Balaam, el hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad. El mensaje que oye las palabras de Dios, del que tiene conocimiento dado por el Altísimo, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Lo veo a él, pero no aquí ni ahora. O sea, es sorprendente cómo ahora Balaam estaba recibiendo bien de parte de Dios. Un hombre que no era nada confiable, ahora estaba hablando de lo que Dios le estaba mostrando. Dice: se inclina con los ojos abiertos. Una visión que proviene de Dios, del Todopoderoso. Ahora él lo está viendo, Balaam. Este hombre que era así, qué bendición para él, el que pudiera ser usado por Dios para decirle a Balac lo que iba a venir en el futuro. Dice: pero no lo veo, dice, lo veo a él, es decir, veo a Dios, veo la situación, pero no aquí ni ahora, es decir, no en ese momento. Lo percibo, dice aquí, pero lejos, en un futuro distante, una estrella se levantará de Jacob. Un cetro surgirá de Israel, aplastará la frente del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de Sed. Tomará posesión de Edom, y a Seir, su enemigo, lo conquistará mientras Israel marcha adelante en triunfo. Todas estas naciones las vamos a ver más adelante. Un gobernante, dice el 19, se levantará en Jacob, que destruirá a los sobrevivientes de Ar. Luego Balaam miró hacia el pueblo de Amalek, y sabemos cuántas veces el pueblo de Israel se enfrentó con los amalecitas. Dice, y dio este mensaje: Amalek fue la más importante de las naciones, pero su destino es la destrucción. Después miró hacia los ceneos y transmitió el siguiente mensaje: su casa está segura, su nido está entre las rocas, pero los ceneos serán destruidos cuando Siria los lleve cautivos. Balaam concluyó sus mensajes con estas palabras: ay, ¿quién puede sobrevivir a menos que Dios lo disponga? Naves vendrán de las costas de Chipre y oprimirán a Siria y afligirán a Eber, pero ellos también serán destruidos por completo. Entonces Balaam y Balac regresaron cada uno a su casa. Es decir, no pasó a más,
suelta la profecía a Balaam de lo que vendría más adelante y se despide. Balac se va a su casa y Balaam también. Ahora, ¿cuál era el oficio de los profetas? El oficio era bendecir y profetizar, es decir, o amonestar o animar en el nombre del Señor. Esa era, ¿verdad? O era el oficio de los profetas, bendecir y profetizar. Balaam, ¿verdad?, cumple en este momento el oficio de profeta admirablemente bien, como si hubiera sido cristiano toda su vida, como si hubiera amado a Dios, servido a Dios toda su vida. Él cumple cabalmente bien, ¿verdad?, su oficio de profeta. Pero ¿quién lo dirige? Lo dirige Dios, puesto que aunque él era lo que era o como era, pues era Balaam, ¿verdad? La profecía, sin embargo, era verdadera porque venía de parte de Dios. Porque él dice, vi la visión del Omnipotente. En la Reina Valera dice así. Acá en esta versión que leímos dice que él vio la visión del Todopoderoso. O sea, él estaba recibiendo directamente de parte del Señor. ¿Alguien ha usado de esos lentes que te pones aquí y los juegos o películas? No sé cómo le llaman. ¿Cómo? ¿En 3D? ¿Has visto uno? ¿Te lo has puesto? ¿Y cómo se siente? Ponte a orar en lugar de andar ahí con juegos. De veras, nada, es cierto, ¿verdad? O sea, imagínate él, yo creo que se puso esos lentes aquí y pudo ver lo que Dios le conectó, ¿verdad?, a través de un cable HDMI o a través de AirDrop, ¿verdad? Y se conectó con lo que Dios veía, cómo veía el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo nos verá Dios a nosotros? Voltea a ver al que está a tu lado. ¿Cómo lo verá Dios? ¿Cómo lo verá Dios? ¿Lo verá feo? ¿Sí o no? Aunque esté feo, no lo va a ver feo, porque Dios es amor. Él pudo ver al pueblo de Israel y pudo ver como Dios estaba viendo, ¿verdad? Por eso Balaam, con todo eso, no quiere decir que temía a Dios, ¿verdad? Ni le amaba a Dios, ni tenía relación con Dios. Era un embustero. Pero en ese momento Dios pone en él la visión del pueblo de Israel. Como dicen por ahí, tan cerca del cielo, ¿verdad?, y tan lejos. O sea, tan cerca del cielo puede llegar un hombre y con todo quedarse fuera. Porque después de ahí, hasta ahí llegó. Ya no tuvo trabajo de profeta. De adivino no lo sé, pero de profeta ya no. Porque él estuvo tan cerca del cielo, ¿verdad?, pero quedó fuera. Balaam vio la visión del Omnipotente, pero la Biblia no dice que Balaam fue transformado a la misma imagen del Señor. No habla de él, no dice nada de él, solo esa parte se menciona de él, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo recordamos a Balaam? Por la burra. Era más inteligente la burra que el burro. Y nada más nos recuerda a Balaam, solamente la burra de Balaam. Pero se menciona no Balaam y su burra, sino la burra de Balaam, porque la burra, ¿verdad?, ve al ángel del Señor y se detiene, y el otro burro no veía nada porque andaba ciego, andaba en tinieblas, trabajaba para Satanás, adivinaba, no tenía conexión con Dios, no hablaba con Dios, no le tenía temor a Dios. Pero la burra ve al ángel del Señor. Segunda de Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros, digan conmigo, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, dice, ¿podemos qué?
ver y ¿qué más? ¿Y reflejar qué? Balaam nunca pudo eso. Nosotros sí. A quienes nos ha sido quitado el velo, cuando viene Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Se cae todo el pasado, se rompe el velo que separaba lugar santo con lugar santísimo. Podemos entrar confiadamente al trono de su gracia para alcanzar oportuno socorro y entrar directamente hasta el lugar santísimo, a hablar con Dios. Balaam no. Dice, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más, ¿y qué dice ahí? Y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Dale fuerte el aplauso al Señor. Balaam no tuvo esa oportunidad. Nosotros sí. Balaam no, nosotros sí. ¿Verdad? Porque dice, y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Por eso no es hacernos o amoldarnos al mundo, lo dice Romanos 12:2, porque el mundo no nos amolda, ¿verdad? O no nos transforma para hacernos más a la imagen de Dios. Es todo lo contrario. Pero la presencia del Señor en nuestra vida, sí. Ahora, seguimos con Balaam. Balaam emite una profecía acerca de la que iba a ser, ¿verdad?, la corona y la gloria de Israel más adelante. Ahora, ¿de quién hablaba él? Punto número 1, de David. El tipo y figura bajo las huestes de Israel, dice, se portarán varonilmente, en el verso 18, en Reina y Valera 60, ¿verdad? A través de David. Esto se cumplió cuando David derrotó a Moab y lo sometió. Anótenle por ahí, 2 de Samuel 8:2. ¿Ah? Esa profecía de Balaam, ¿verdad?, se cumplió. Digo, vamos a ver si lo que dijo este hombre, no se había echado 2 mezcales. No, realmente estaba hablando Dios, el Espíritu de Dios, a través de este hombre Balaam. Y eso, lo que él profetizó en el futuro, pasó. David derrotó a Moab y lo sometió. 2 de Samuel 8:2, ¿verdad? En ese mismo tiempo también dice que fueron sometidos igualmente los edomitas al dominio de Israel. Y eso lo encuentras 2 de Samuel 8:14. Pero, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, el prometido Mesías, aquí habla, Balaam habló de un libertador, habla de David, de alguien que iba a ser muy poderoso, más que Balac, ¿verdad?, más que Agag, y habla de David. Pero el prometido Mesías, el Señor Jesús, es el principalmente aludido como anticipo en la profecía de Balaam, pues era la voluntad de Dios que se diera así la referencia a su primera venida. ¿A qué vino Jesús? A libertar, a liberar a los cautivos, ¿verdad?, a los olvidados, a todo lo que éramos tú y yo antes de conocer a Jesús. Y Él lo anuncia mucho tiempo antes de que esto ocurriera, mucho tiempo antes de la venida de Jesús, pero no solo para que lo supieran los judíos, sino también otras naciones, porque esto que Balaam profetizó, el pueblo de Israel lo supo, pero no solo para los judíos, sino para otras naciones. Y ahí es donde entramos tú y yo, ¿verdad? El pueblo, su pueblo lo rechazó, pero nosotros dice que fuimos injertados en la vid verdadera. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Pero también habla Balaam, adelantándose, habla de cómo se extendió el evangelio del Señor a otras naciones.
muy lejos de los límites de la tierra de Israel. En avión, si nos vamos desde Oaxaca hasta Israel, yo creo que son 18 horas directo, si no nos caemos en el charco de en medio, ¿verdad? O nos vamos nadando, ¿verdad? Mínimo 18 horas. Imagínate 18 horas de vuelo, miles de kilómetros de distancia. El Evangelio, lo que Balaam anunció en su momento, años atrás, antes de Cristo, lo estamos viviendo en este tiempo. Dale fuerte el aplauso al Señor. Por eso, ¿qué predice ahí Balaam? Que su venida no sería aún por mucho tiempo. Dice Balaam, lo veré, mas no ahora. Como si Balaam dijera, lo contemplo ahorita en visión, pero a muchísima distancia, ¿verdad? Ya que iban a pasar de 14 o 15 siglos para que viniera el Señor Jesucristo. Que saldría de Jacob, también menciona ahí, como estrella y como cetro, lo que denota su gloria y su esplendor. La estrella resplandeciente de la mañana, ¿verdad? Apocalipsis 22:16. Dice que por cuyo fulgor habían de ser guiados los magos. Mateo 2:2, quienes sin duda conocían de alguna manera esta profecía. Los sabios de Oriente conocían la profecía del nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Y dice que el cetro denota su poder y su autoridad. Pues dice Daniel 2:44, pues él tendrá dominio y su reino será eterno. Y Daniel también, Dios le muestra a Daniel muchas cosas de este tiempo. Habla también que su reino sería universal y victorioso sobre toda oposición. Pero él hablaba ahí, o tipificaba ahí, la victoria de David sobre Moab y sobre Edom, porque también Cristo iba a ser rey, no solo de Israel, sino también de todo el mundo. Y hasta Oaxaca estamos disfrutando esa parte también. Balaam continúa, ¿verdad?, con la profecía. Ahora se refiere a los amalecitas y a los eneos, y es probable que tuviera a la vista parte de esos países por el lugar donde se encontraba, ¿verdad? Si te interesa saber de dónde saco toda esta información, me mandas un mensajito. Es muy padre cuando te metes a leer mucho y te llevas mucho tiempo leyendo, y luego el trabajo no es leer, el trabajo es sacar sintetizado lo que estás leyendo, ¿verdad? Pero que todo concuerda. Por eso la Biblia, es cierto, fue escrita por un humano, pero realmente era revelada su palabra a través de Dios. O sea, no puede haber tanta sincronización, tanta coinonía, tanta cosas que van unidas ahí, el viejo y el nuevo. Y tú dices, ¿cómo ningún ser humano puede tener tanta mente para hacer algo así más que Dios? Omnisciente, omnipotente y omnipresente, ¿verdad? Los amalecitas en aquel tiempo eran cabeza de naciones, eran fuertes, poderosos, eran los primeros, ¿verdad?, que atacaban a Israel. Y con eso confirmaba Balaam, conforme había leído Moisés casi 40 años antes. Moisés también lo había dicho. Los eneos eran ahora la más segura de las naciones. Su situación geográfica era tan privilegiada que la misma naturaleza les había servido de admirable ingeniero, ya que donde ellos estaban, el país de ellos era una fortaleza difícilmente de acceder, ¿verdad? No había manera de entrar ahí. Dice en el verso 21, fuerte es tu habitación, pon en la peña como las águilas tu nido. O sea, era complicado llegar a ellos, pero, ¿verdad?,
a pesar de esta supuesta seguridad de los eneos, no importa si tu enemigo es así, el que te quiere lastimar es así, dice, serían echados y devastados, ¿verdad? Lo que dijo el Señor a través de Balaam. Nosotros tenemos que confiar solamente en el Señor. Ahora, el pueblo de Israel conocía a Balaam, seguramente había escuchado de él. Ellos creyeron en la profecía de Balaam, que venía de Dios, o que la Virgen le hablaba. Está complicado para el pueblo de Israel, porque este cuate era un usurero, un adivinador, un mentiroso, le encantaba engañar. Pero de repente lo escuchan hablar de parte de Dios, lo que Dios iba a hacer. Y este hombre bendice al pueblo de Israel cuando lo contrataron para maldecir al pueblo de Israel. Escuchan la profecía que él le da de parte de Dios a Balac y le escuchan. Pero el pueblo de Israel más adelante ve que todo lo que Balaam dijo a través de Dios todo lo que Dios dijo a través de Balaam se estaba cumpliendo, ¿verdad? Hasta que se los llevaron cautivos los asirios. Deportaron las 10 tribus del norte y les fue mal. Y luego después viene y él habla también en el verso 24, después de una profecía, ¿verdad?, muy adelantada para el tiempo de Balaam, de los griegos y de los romanos. Habla de los griegos y de los romanos, y habla de la ciudad Kitim, buscando la mayoría de los estudiosos, ¿verdad?, de historia, cristianos y no cristianos, dicen que Kitim ahora es Italia. Italia, Roma. Romanos, de ahí venían. Pero también los romanos, que en su momento fueron la nación más poderosa del mundo, también fueron conquistados por otras personas. Por eso dice, ¿quién vivirá cuando haga Dios estas cosas? También él habla de la profecía. Tanto Grecia como Italia dependen grandemente del mar, y por ello sus ejércitos viajaban específicamente en grandes barcos. Balaam, años antes, hablaba de embarcaciones grandes. Yo había leído a Balaam muchas veces, y ese rato que estaba todavía repasando más, digo, no puede ser esto. O sea, qué increíble que años antes el Señor le mostrara a Balaam estas embarcaciones grandes que Balaam jamás había visto, ni había visto ningún romano, nada de eso. Y después viene Grecia e Italia, ¿verdad?, sus grandes barcos. Así que vamos a ponernos de pie. Y él habla también que los griegos y los romanos iban a afligir también al pueblo judío. Pero también el pueblo romano se perdió. Su sociedad se perdió. Y se perdió el pueblo romano. Y varios estudiosos hablan de que como naciones tan grandes y poderosas se perdieron. Y todos concluyen en algo: que cuando la sociedad se pierde la nación. Y ahora sabemos todas las cosas que hacían, que iban en contra de la palabra de Dios, lo que hacían los romanos. En la época de Noé también sucedían cosas que iban en contra de lo que Dios había establecido. Sodoma y Gomorra, cuando viene y Dios desaparece Sodoma y Gomorra también, dice que la gente se entregaba a pasiones, ¿verdad?, que no agradaban
a Dios. Pero la enseñanza aquí de esas tres historias, no historias, porque bueno, historias que vienen en la Biblia, de Balaam, que bendice al pueblo de Israel. Al final, yo me quedo con algo. Al final, Balaam es de ese que dice la Biblia, que lo mandan a hacer algo y dice, no voy, pero al final va. Y el otro dice, sí voy, pero al final no va. Balaam al final obedeció a Dios. Balaam se enfrentó al hombre poderoso de ese momento, ya no le obedeció porque le importó más lo que dijera Dios que lo que dijera el hombre. Balaam le importó más escuchar lo que Dios le decía, que imagínate todo el dinero que le iba a entregar Balac. Y a veces nosotros entregamos nuestra primogenitura por unos miserables pesos. Dejamos de venir a la iglesia, dejamos de congregarnos, dejamos de servir, botamos la iglesia, botamos todo por ganar unos pesos más. Y Balaam nos enseñó que era un hombre que no honraba a Dios, pero en el último momento de su vida, él buscó honrar a Dios. Para él era 1 de enero y lo demás no importaba. Pero cambió su mente cuando el Espíritu del Señor vino sobre él. Nosotros tenemos la oportunidad las 24 horas del día de vivir lo que Balaam vivió una sola vez en su vida. Y nosotros lo tenemos a la mano. No hacemos uso de esa parte, de entrar al lugar. Jesús vino y rasgó el velo para que tú y yo pudiéramos entrar desde el patio o de fuera del tabernáculo hasta el lugar santísimo y no caer muertos. Pero muchas veces la pereza, la flojera de orar, de leer su palabra, no nos permite entrar al lugar santísimo y disfrutar de la presencia del Señor. Recibir lo que Dios tiene para ti en visiones, lo que Dios tiene para ti en tu matrimonio, con tus hijos. ¿Qué legado queremos dejar a nuestros hijos? Podemos hacer muchas cosas para dejar un gran legado, pero lo que tus hijos van a hacer es lo que ven que tú haces. Ese es el legado que tenemos que dejar a nuestros hijos. Que ninguna generación de nosotros se pierda y no conozcan al Dios. De Balaam no se habla más. No sabemos qué pasó con él. Si tuvo familia, tuvo hijos que también amaban a Dios, no lo dice ahí. Pero nosotros, nuestra historia está escrita por la mano del Señor solamente. Cuando le buscamos a Él. No importa que se levante Balac, no le tengas miedo a Balac. Dios se encarga de ellos. Vendrá el Espíritu de Dios sobre nosotros, así como lo estuvo Balaam. ¿Alguien de nosotros es igual que Balaam? A lo mejor sí, a lo mejor mejor, a lo mejor peor, no lo sé. Pero lo que sí tenemos ahora es a Jesús en nuestro corazón. Balaam no lo tenía. El Espíritu Santo, Hechos 1:8 dice, y van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Balaam tuvo el ángel del Señor en su vida. Y 3, la sangre de Cristo derramada en la cruz, que borra todo pecado. Y todos los días hace esa función si nosotros le buscamos. Así que el día de hoy, ¿a cuánto nos habló Dios? A mí me habló en la tarde, que entendí muchas cosas. El punto, iglesia, es no solo venir y escuchar por aquí y salir por acá o al revés. La idea es abrazar la palabra. Sé que nadie de nosotros es peor que Balaam, porque nosotros ya recibimos a Cristo y esos pecados que arrastrábamos ya quedaron borrados. Quizá traemos nuevos pecados hoy, de ayer, de antier
o del domingo hacia acá, porque el domingo pasaste. Pero hoy tenemos más oportunidades que Balaam. Le has preguntado a Dios que te muestre en sueños y en visiones lo que será tu vida, tu familia, tus hijos y tus generaciones. Naturalmente, si no hacemos cambios, sabemos qué va a pasar, pero espiritualmente podemos conquistar la tierra prometida. Así que vamos a adorarle al Señor.